sacrificar unas horas de merecido descanso de un día viernes, fin de semana, con el propósito pues de seguir actualizándose en temas. Si me permites compartir pantalla, justo se trabaja unas pequeñas diapositivas. Sí, doctor. Está activo para lo que es su compartir, en la opción compartir pantalla. Perfecto. Listo, doctor. A ver, hay una reflexión que se hace a nivel de la judicatura sobre el proceso civil. Y al menos es una reflexión muy personal, tomando en cuenta que el sistema de administración de justicia es uno de aquellos objeto de constantes críticas, de constantes exigencias. Y valgan verdades, la realidad da sustento para esa crítica. En el año pasado, salió un ranking sobre la posición de los países en cuanto a su sistema de administración de justicia. Y el Perú estaba pero muy relegado, muy relegado. Y debido a mi especialidad, me enfoqué para ver respecto del tema de la justicia civil. Y habían indicadores en los cuales no estábamos mal, pero el mayor aspecto negativo tenía que ver con el retardo. Y esto nos debe de motivar a todos los que estamos involucrados con el tema, tanto estudiantes que en algún momento van a desenvolverse en este ámbito, así como ya a los abogados y a los magistrados, una reflexión de por qué estamos así. Indudablemente que hay una serie de limitaciones que impiden que el proceso se desarrolle de la mejor manera. Pero yo creo que al margen de un marco normativo, bueno, ya estamos hablando de una norma que tiene desde el año 93. No obstante, yo creo que lo importante es principalmente el juez en tanto intérprete para, con el marco normativo que tiene, dar una solución a los distintos problemas. Y es que en estos últimos años sí hemos visto, a raíz de la tragedia misma que ha implicado la pandemia, hemos visto que el sistema judicial ha tenido que afrontar estas limitaciones propias de la pandemia, a las cuales obviamente hay que sumar las existentes ya con anterioridad. Y es que lo que viene pasando a nivel de la justicia civil es esta puesta en marcha de una idea relacionada a mejorar el procedimiento a través de la implementación de la oralidad a la forma escrita. Y esto lo traigo a colación porque la idea de explicarles sobre el proceso abreviado me va a permitir a la vez no solamente hacerles una exposición de carácter eminentemente descriptiva, esto es, de decirles o comentarles en relación a lo que dice la norma, sino cómo se viene llevando en la práctica el proceso abreviado, el procedimiento abreviado. Reitero, al margen incluso de la propia norma. Y esto no debe de escandalizar a nadie, porque la propia ley, el propio Código Procesal Civil, habilita un apartamiento de las normas procesales cuando éstas no permitan la consecución del objetivo de las normas procesales, que es que el proceso pues, cumpla su finalidad de solucionar un conflicto. Entonces, eso les quería comentar más o menos para que comprendan la metodología de cómo vamos a desarrollar esta ponencia. Partimos de la premisa de que el proceso pues es un conjunto de actos coordinados y regulados por el derecho procesal a través de las cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción. Pero esta creación humana procura
procura algo, una finalidad, y la finalidad concreta es solucionar un conflicto. En estos últimos tiempos nosotros somos partícipes de un pensamiento que nos dice que el proceso además debe de procurar alcanzar la verdad. En realidad no es que el proceso está diseñado para alcanzar la verdad. El proceso ha sido creado para solucionar los conflictos de manera civilizada, de manera razonable. Ahora, para lograr ello, indudablemente que debemos de tener como sustento pues la verdad de los hechos que se van a indicar en una decisión judicial. ¿Ya? Quería hacer esa aclaración. Ahora, tomando en cuenta que el proceso es esta creación diseñada para solucionar conflictos, su estructura está configurada por un conjunto de etapas o etapas concatenadas. Esto es propiamente el procedimiento. Ahora bien, pero el proceso mismo, la teoría clásica nos divide el proceso en tres tipos. El proceso declarativo, el proceso ejecutivo y el proceso cautelar. En el caso del proceso declarativo, es aquel que busca dilucidar una situación incierta, es decir, una situación en la cual se requiere que el juez llegue a declarar un estado de cosas que sin tal declaración obviamente no existe desde el punto de vista jurídico. En el proceso ejecutivo la situación es distinta. ¿Por qué? Porque en el proceso ejecutivo ya existen o es un mecanismo previsto para ejecutar determinados compromisos que ya están contenidos en determinados instrumentos llamados títulos ejecutivos. Hay una diferencia sustancial entre el proceso declarativo y el ejecutivo, y es que en el declarativo recién va a haber una declaración de existencia, por ejemplo, de una obligación, mientras que en el ejecutivo ya existe esa certeza. ¿Por qué? Porque la propia ley ha establecido tal efecto. Sin embargo, hay que aclarar que ello no implica que no pueda ser cuestionada o objetada esa certeza que alega la parte demandante. Claro que puede ser objetada. En ese sentido, en el proceso ejecutivo, el derecho de contradicción o el derecho de defensa se materializa a través de la oportunidad que tiene la parte ejecutada, pues, para exponer los argumentos, ya sea para atacar la relación jurídica procesal o para atacar el propio título ejecutivo. Pero reitero, la dinámica es completamente diferente. Por ello, por ejemplo, a mi criterio es un error señalar que en los procesos ejecutivos hay autos admisorios. En realidad lo que son mandatos de pago, porque estos, reitero, los títulos ejecutivos vienen ya premunidos de la certeza de la promesa de realizar determinada obligación. Y en el caso del procedimiento cautelar, del proceso cautelar, en ese caso lo que tenemos es un mecanismo previsto para asegurar la efectividad de la decisión que se emitirá en el proceso principal. ¿Por qué? Por los propios riesgos que conlleva el tiempo que va a utilizar el proceso para obtener una decisión. Acá hay un tema muy importante. Normalmente hemos visto el proceso cautelar como un tema accesorio, incluso el propio marco normativo está diseñado así, se forma un cuaderno aparte, pero lo que hay que reconocer es que en la actualidad al proceso cautelar se le atribuye, con justa razón, el de ser una manifestación o una proyección del derecho a la tutela procesal efectiva. En ese sentido, debe de existir la misma rigurosidad, la misma celeridad cuando se evalúen o se califiquen solicitudes cautelares. ¿Por qué? Porque, reitero, tiene que ser entendida como una proyección de la tutela procesal efectiva. Y ahí, por ejemplo, y ahí yo sí les pido, por favor, que tengan esa licencia conmigo, porque, por ejemplo, aprovecho yo estas ocasiones para soltar alguna reflexión. Por ejemplo,
El procedimiento o el proceso cautelar está previsto, como lo acabo de indicar, para asegurar el éxito de una decisión futura que se va a emitir en el proceso principal. Todo eso nosotros lo conocemos. Pero hay una confusión respecto, y ojo, y eso es producto de una errónea interpretación de las normas procesales, cuando, por ejemplo, el estadio procesal es distinto y se solicitan medidas cautelares. Por ejemplo, cuando ya tenemos cosa juzgada. Cuando ya tenemos cosa juzgada. Cuando ya tenemos propiamente cosa juzgada, una sentencia con calidad de cosa juzgada, los abogados cometen un error, y el error es solicitar medidas cautelares. Y eso es un error, ¿por qué? Porque ya propiamente en la etapa para solicitar medidas cautelares ya precluyó, o sea, acá ya no estás en el estadio para solicitar que se cautele algo para asegurar una decisión futura. Ya no, porque ya existe la decisión. Entonces, por ejemplo, en el caso de un proceso declarativo, ya existe la declaración respecto de determinada situación jurídica. O si es que, por ejemplo, es una sentencia declarativa de condena, ya tenemos una obligación claramente determinada. Entonces, acá ya no estamos en el tema de la necesidad de tener una medida cautelar para asegurar la efectividad de una decisión futura. Ya no estamos en ese plano. Estamos en el plano ya de pedir actos de ejecución de esa sentencia con calidad de cosa juzgada que ha ordenado o ha declarado algo. Este error surge, y con esto termino esta observación, fruto de una errónea interpretación del Código Procesal que dice que se pueden utilizar las formas cautelares para los actos de ejecución. Claro, por ejemplo, si yo tengo una sentencia que impone, que impone la condena de pago de una indemnización, pues, y yo sé que el deudor, el demandado, va a recibir un dinero fruto de una obligación que tiene con un tercero, yo ya sé quién es ese tercero, pues yo lo que le pido al juez no es una medida cautelar, lo que le pido directamente es, señor juez, retenga ese dinero. Entonces, para eso vamos a tener que recurrir a la figura de la retención, pero no es que propiamente se va a conceder una medida cautelar de retención, sino que lo que se va a conceder es la forma. ¿Por qué? ¿Qué es retención? Cuando se afecta un bien de propiedad del demandado que lo tiene en su poder un tercero. Pero eso no significa que se le van a aplicar todas las demás disposiciones de las medidas cautelares. Por ejemplo, sería un absurdo decirle, oye, ofréceme contracautela. No, pues porque ya estamos en un acto de ejecución, o sea, acá ya no hay la duda respecto a que eventualmente la medida cautelar puede ser concedida de manera errada, que para eso es la contracautela. No es así, ya tienes el mandato firme y simplemente estás realizando actos de ejecución de ese mandato firme. Y esto es lo que a mi criterio es hasta cierto punto lo más suave, por decir así, el error de un juez de pedir contracautela. O, por ejemplo, pedir la legalización de firmas. En acto de ejecución pido la retención, yo en algún momento he tenido oportunidad de ver eso, que el secretario dice, perfecto, señor juez, estoy declarando inadmisible porque no ha venido a certificar firmas. Oye, un momentito, está en un acto de ejecución. Lo único que se utiliza de las medidas cautelares es la forma, pero no todos los requisitos. ¿Ya? Ese es un dato. Y en ese sentido, por ejemplo, un dato muy importante, es que el juez no tiene la capacidad de variar ese pedido que ha solicitado el justiciable, porque propiamente esa facultad de variación de las medidas cautelares solo es aplicable para la medida cautelar, pero no para el acto de ejecución. ¿Ya? No para el acto de ejecución. Reitero, porque ya estamos acá ejecutando una sentencia con calidad de cosa juzgada. Sería una absoluta arbitrariedad
de que, por ejemplo, que le diga el juez, hay un vehículo, el demandante, ahora acreedor, ya reconocido acreedor, le dice, señor juez, tengo una indemnización y hay un bien del deudor. Y ese bien del deudor es un vehículo. Solicito que su ubicación y que lo pongan a disposición del juzgado. Un secuestro conservativo con disposición de bien. El juez ahí no tiene capacidad alguna para decir, no, eso me parece muy gravoso, porque voy a afectar eventualmente su herramienta de trabajo. Y yo más bien creo que acá lo que correspondería es que se pida informes a entidades financieras para ver si hay cuentas. Oye, acá hay dos errores grandes. Lo primero, está ejerciendo una facultad que solamente está limitada, la variación, solamente para la medida cautelar, no para acto de ejecución. Y el otro tema es que está haciendo algo todavía mucho, a mi criterio, mucho más peligroso. Y es que en etapa de ejecución, norma expresa, toda esa instancia de parte. El juez no puede actuar de oficio ahí. Si la parte dice retención, eso es lo que tiene que realizar el magistrado. No puede ir más allá. Ese ámbito está limitado para el impulso de las partes. El juez no pudiera. El juez lo único que tendría que hacer es verificar que efectivamente se cumplan los supuestos, por ejemplo, de la retención. A ver, retén. Por ejemplo, si el dinero no es de propiedad del demandado, indudablemente que ahí, perfecto, con la información respectiva del tercero, pues el juez le dirá infundado el pedido de retención porque este dinero no es de propiedad del demandado. Quería hacer esta reflexión, como les comento, para aclarar en algo. Ahora bien, el proceso declarativo, nosotros lo encontramos a nivel de la literatura procesal con distintos términos. Proceso de declaración o declarativo, proceso de cognición o proceso de conocimiento. Acá me quiero adelantar a un tema. El Código de Proceso Civil utiliza el término conocimiento, ¿ya? Pero también tenemos el sumarísimo y el abreviado. Me adelanto. El proceso de conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, los tres son procesos de conocimiento. Son procesos declarativos, de cognición, los tres. Esto, por ejemplo, ya ha quedado, además en un pleno casatorio, no me acuerdo muy bien el número, pero ya ha quedado aclarado en un pleno casatorio donde, por ejemplo, antes existía la idea de que en un proceso sumarísimo el juez no podía hacer juicios de validez del acto jurídico. No podía. Eso ya ha quedado plenamente superado. Ojo, siempre y cuando sea nulidad manifiesta. El juez ahí sí puede, con los elementos probatorios que existan, puede el juez emitir un análisis de validez de un determinado acto jurídico. Sí lo puede hacer. La doctora Eugenia Arellano-Dejo lo reafirma, dice, el proceso sumarísimo es tan proceso de cognición como el proceso de conocimiento propiamente dicho o como el proceso abreviado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la vamos a ver acá más adelante, ¿ya? Pero, ojo, eso quería aclarar, el proceso declarativo es un solo proceso, pero en el caso peruano, en la actualidad ha sido dividido por temas de materia por temas de complejidad y por temas de cuantía, ha sido dividido en tres subtipos: de conocimiento propiamente dicho, abreviado y sumarísimo. Les comento que en el proyecto de reforma del Código Procesal Civil eso desaparece. Ahí se está planteando simplemente una estructura completamente dual, solamente dos mecanismos, si mal no me acuerdo. Pero este proceso declarativo, conforme ya lo hemos adelantado en la anterior diapositiva, pues tiene una característica y es que es aquel proceso modelo, patrón, tipo, que sirve para, que tiene por objeto acertar los estados jurídicos, esto es, establecer la aplicación obligatoria de la norma,
pero para casos complejos en los cuales se necesita un pronunciamiento específico. Este proceso de conocimiento, cognición o declarativo se subdivide a la vez en tres manifestaciones o tres clases. Declarativo puro, ¿ya? Cuando se solicita declarar la existencia o inexistencia de un derecho o relación jurídica. Por ejemplo, yo quiero que se declare que soy propietario, es una acción declarativa de propiedad, quiero que se declare que soy propietario respecto de otra persona, por ejemplo. Quiero que se declare que mi título es más preferente que otro. El otro tipo de proceso es el declarativo de condena. El ejemplo más sencillo o más ilustrativo es el de una sentencia emitida en un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Ahí lo que hace el magistrado es impone una condena. Le dice al demandado, si es que la demanda se declara fundada, es: tú estás obligado a pagar una indemnización. Pregunta: ¿antes existía esa condena? No, era una mera atribución o imputación que efectuaba el demandante de que el demandado era un obligado a indemnizar. El juez, si es que concluye del proceso de valoración de las pruebas que efectivamente es obligado, declara fundada la demanda y le impone esa obligación. ¿Ya? Ahí tenemos de condena. Y en el caso de las sentencias, de los procesos declarativos constitutivos, es cuando la sentencia declara la constitución o nacimiento de una determinada situación jurídica. ¿Ya? Pongamos un supuesto. El tema de los divorcios. En el proceso de divorcio puede haber la causal, pero en la medida que no exista una sentencia judicial, yo sigo siendo casado. Ahí hay, por ejemplo, una idea. Uno dice: oye, yo ya estoy separado, yo ya no vivo y, bueno, y en la práctica yo considero que ya estoy divorciado. Bueno, así no funciona, ¿verdad? Así no funciona. Recién tú vas a ser divorciado cuando el juez declare que ya se extinguió la relación, el vínculo matrimonial. Ahí recién nace tu nuevo estatus o tu nueva situación jurídica, la de divorciado. Por ejemplo, la sentencia de prescripción adquisitiva y dominio no son constitutivas, no son de condena, son declarativas puras. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad uno lo adquiere con el cumplimiento de los requisitos, no con la declaración judicial, no con la sentencia, perdón. Por ello es que ya eso también ha sido reconocido, que solo a partir del momento de que se emite una sentencia, solo a partir de ese momento, lo único que sucede es que se genera una prueba, ¿ya?, de una situación ya generada. Estoy declarando algo que ya existe. Tú ya eres propietario. Ya eres propietario. Te declaro propietario. Reitero, no es que recién surge esa situación jurídica, la de propietario, a partir de la emisión de la sentencia. No es así. El proceso declarativo tiene características concretas. Lo lógico tiene una exención, tiene un propósito esencialmente finalista, porque procura la solución de un conflicto mediante una sentencia con calidad de cosa juzgada. Es un proceso modelo, ya lo he explicado. Es una estructura que también rige para otro tipo de procesos. Está reservado para casos relevantes, complejos, y tiene su propio trámite. Vayamos a la pregunta: ¿cómo está dividido este proceso declarativo? Ya lo había dicho, está dividido en un proceso de conocimiento propiamente dicho, abreviado y sumarísimo. Estos tres tipos de procesos no es que sean distintos, todos pertenecen a un mismo género, que es proceso de cognición o proceso de conocimiento.
Estos tres procesos, de acuerdo al Código Procesal Civil, tienen la siguiente estructura: demanda, contestación, auto de saneamiento, propuesta de puntos controvertidos, auto de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, audiencia de pruebas y sentencia. En el caso del proceso abreviado, tiene una estructura un poquito, valga la redundancia, abreviada, más concisa: demanda, contestación, auto de saneamiento, puntos controvertidos y saneamiento de pruebas, audiencia de pruebas y sentencia. Los plazos son un poco más cortos. Y el último proceso declarativo en el Perú es el proceso sumarísimo, que tiene demanda, contestación, audiencia única y sentencia. Hay un dato antes de continuar, pero está graficado en una diapositiva específica, y es que este flujo de los procesos de conocimiento abreviado sumarísimo, bajo los juzgados que vienen implementando el piloto de litigación oral, se ha visto modificado, ¿ya? Pero no es que se haya modificado por ley, no es que se haya modificado de manera arbitraria, no. Se ha modificado como consecuencia de poner en práctica un principio, y es el de concentración. Se están concentrando actos procesales, ojo, que existen, son los que ustedes ven ahí, pero ahora se concentran y se realizan en una audiencia y se emiten de manera oral, ¿ya? Hay una gráfica específica. Ahora, el día de hoy vamos a hablar en detalle sobre el proceso abreviado, que, como ya les he comentado, es un tipo o clase de proceso declarativo en el Perú. Es un proceso intermedio entre el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo. Está en la mitad. ¿Qué tipo de procesos se ventilan bajo las reglas del proceso abreviado? El retracto, el título supletorio, la prescripción adquisitiva y dominio, rectificación de áreas o delimitación de linderos, responsabilidad de los jueces, expropiación, tercería. Cuando la pretensión es mayor de 100 hasta 1000 URPs, acción de usurpación de nombre. Por ejemplo, para comentarles, ¿qué es la acción de usurpación de nombre? Cuando a un caballero está en su casa y de un momento a otro le llega una notificación de RENIEC y le dice: hay una señorita que ha ido a registro civil y te ha consignado a ti como el padre de su hijo. Te pongo a conocimiento. Entonces, la usurpación de nombre es aquel mecanismo que el legislador le confiere a esa persona para cuestionar la consignación del nombre, para cuestionar la consignación de su nombre en la partida de ese recién nacido. Es un proceso abreviado, en el cual pues puede decir: ¿sabe qué, señor juez? Yo no he dado ningún tipo de consentimiento, y la propia norma establece que no genera filiación. Eso, ojo, eso no implica de que, por ejemplo, la madre de la criatura puede haberlo notado e inicie un proceso de filiación. Eso no implica para nada, pero mientras no exista eso, la persona a quien han puesto su nombre en un acta de nacimiento, en una parte de nacimiento, pues sostiene que están usurpando su nombre, lo están utilizando en consignar en esa parte de nacimiento, y puede solicitar su exclusión. En ese sentido, a eso hace referencia este proceso. No se olviden, procesos abreviados serán mayores a partir de 100 hasta 1000. Cuando superan 1000, deja de ser abreviado y se convierte en un proceso de conocimiento. Pero para entender ese tema de la cuantía,
porque además tiene una repercusión en cuanto a la competencia del juez, vamos viendo, 2022, cuál es la cuantía para el proceso abreviado. Mi estimado reader, estas diapositivas te las voy a dejar ahí y ustedes ya las vas a distribuir, en fin. La URP en este año se ha elevado a 460 soles. Ustedes acá encuentran al lado izquierdo a cuánto equivale. Estos montos que aparecen en la mano izquierda tienen una finalidad, y es que el Código Procesal Civil hace referencia a estas URPs en varias normas. Yo les comento que cuando yo califico la demanda, lo primero que me encargo de hacer es evaluar mi competencia. Porque obviamente si no soy competente, de oficio puedo inhibirme. Pero ojo, en los casos que correspondan. En los casos que correspondan. ¿Ya? Y uno de esos criterios donde yo sí puedo inhibirme es por cuantía. En ese sentido, por ejemplo, en el proceso abreviado es desde 100 URPs hasta 1000. ¿A cuánto actualmente es? De cualquier pretensión, desde los 46.000 soles hasta los 460.000, es proceso abreviado. ¿Ya? Ahí tenemos, primer punto. Yo les pongo un ejemplo. Proceso de indemnización. Si tú demandas, por ejemplo, si demandas 40.000 soles, no es abreviado, es sumarísimo. Entra en la cuantía del sumarísimo. Si es que es 46.000, entra dentro del ámbito del procedimiento abreviado. Si es 450.000, proceso abreviado. Pero ahora veamos la competencia. ¿Ya? Porque los procesos abreviados pueden ser de competencia de jueces especializados civiles o mixtos, o de jueces de paz letrado. ¿Ya? Y ahí entra la pregunta, ¿cuándo es de competencia juez de paz letrado y cuándo es de competencia del juez especializado, civil o mixto? Acá entra el detalle. Cuando es más de 500 hasta 1000, es de competencia del juez civil. Es decir, cuando el monto peticionado, aunque creo que la palabra peticionado no existe, no sé, el monto reclamado es de 230.000 hasta 460.000, el juez competente es el juez civil o juez mixto. ¿Ya? De 230.000 hasta 460.000. Si es que el monto del petitorio es de 46.000 hasta 230.000, es competente el juez de paz letrado. ¿Ya? El juez de paz letrado. Yo les comento que uno de los supuestos de inhibición por incompetencias recurrentes tiene que ver cuando demandan dentro del margen de estos últimos montos, entre 46.000 y 230.000. Por ejemplo, demanda de indemnización, 100.000 soles. Juez competente, interpone la demanda ante el juez civil. Ahí yo digo, un momentito, estás pidiendo 100.000 soles, ya. Esto, uno, no es sumarísimo, es abreviado, pero yo no soy competente en el abreviado, porque en el abreviado puede ser competente o el paz letrado o el especializado. Yo solamente soy competente a partir de 230.000 soles, hasta 460.000 en abreviado. Y me declaro incompetente. Yo les comento un tema adicional. Hay un pleno jurisdiccional de jueces de paz, un acuerdo, creo, de jueces de paz, donde dijeron, todos los procesos abreviados, nosotros no somos competentes. Dijeron, los procesos abreviados por accidente de tránsito, nosotros no somos competentes. Y no, pues la norma es clara. Y más aún, yo siempre lo que digo es, el juez de paz letrado tiene el mismo conocimiento que yo respecto de los temas de responsabilidad. El criterio para determinar competencia, en la medida que no existan jueces especializados en accidente de tránsito, pues es la cuantía. Es la cuantía. Y en materia de cuantía, el juez sí puede inhibirse. Ojo, el término es inhibirse.
El juez no puede declarar improcedente la demanda, ya se modificó la norma. Ahí también se ha llegado a advertir este proceder incorrecto de algunos magistrados que dicen, no soy competente, improcedente la demanda. No, eso ya fue derogado. El juez, si determina que no es competente, tiene que inhibirse y derivarlo al juez que considera competente. Si el juez que recibe se considera no competente, somete a contienda de competencia. Pero un detalle. Esa contienda de competencia solamente va a proceder cuando sean jueces del mismo nivel. Jueces del mismo nivel. Por ejemplo, la demanda fue interpuesta ante un juez especializado y el juez dice, no soy competente, es el de paz letrado, lo envía. El juez de paz letrado, señores, no puede someter a cuestión de competencia, no puede someterla la decisión del juez especializado, por una sencilla razón, jerarquía. Jerarquía. El juez de paz letrado tiene que cumplir el mandato del órgano de segunda instancia respecto de él. Tiene que cumplirlo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, los jueces especializados, cuando el órgano de segunda instancia, una sala, nos dice, ¿sabes qué? Este es un tema de tu competencia. Se acaba la discusión. Se acaba la discusión. Yo no pudiera decir, ¿saben qué? No, la sala está equivocada, que vaya a la Corte Suprema. Bueno, eso no se puede hacer por un tema de instancias y jerarquías, ¿ya? Sí he tomado conocimiento, en algún momento he visto que cuando el juez especializado le enviaba al juez de paz letrado, el juez de paz letrado decía, no, yo no me considero competente, lo someto a consulta, y lo elevaba a la sala. Bueno, lo que correspondía, y han hecho esos salas, es devolver, llamarle la atención y además derivar copias al órgano de control, porque eso no tiene fundamento, no hay norma alguna que contemple. Les comentaba hace un momento cómo ha sido el cambio en la actualidad entre el proceso previsto en el Código de Procesal Civil y cómo se viene realizando el proceso bajo el piloto de litigación oral. El proceso abreviado, conforme ya lo he dicho, tiene demanda, contestación, un auto de saneamiento, puntos controvertidos y saneamiento de pruebas. Si es que se admiten pruebas, se convoca una audiencia de pruebas y luego viene la sentencia. Eso en la actualidad tiene una estructura diferente. Hay demanda escrita, hay contestación escrita, pero ahora ya no se emite un auto de saneamiento escrito. No, hay una audiencia. Esa audiencia, llamada preliminar, pues concentra todos los actos procesales que antes se emitían en el auto de saneamiento. Todos ahora se emiten en esta audiencia. Si es que se hubiera admitido prueba que requiere actuación, declaración de parte, declaración de testigos, inspección, pericia, se convoca una audiencia de pruebas. Si es que no es así, juzgamiento anticipado y, si el caso no es complejo, se emite sentencia. Ustedes ven esas dos gráficas y me pueden decir, doctor, pero en realidad no hay mucha variación. No, sí hay variación. Y el principal cambio que hay es el tema de reducción de tiempos. Además, el hecho de que hay una comunicación oportuna entre las partes del juez luego de la etapa postulatoria. Solamente les quería indicar algo que a criterio del juez y además algo que beneficia al proceso es que cuando ya las partes han puesto sobre la mesa sus cartas y el juez entra en ese momento, cosa que en la práctica, en la realidad, no sucedía porque el juez recién lo hacía al momento de sentenciar, ahora que se hace luego de la etapa postulatoria, el juez tiene la oportunidad de tener un conocimiento oportuno y preciso del conflicto que está en ese caso. No espera todavía la sentencia. Entonces, como tengo ese conocimiento,
el juez puede diseñar una estrategia. Ya tiene un contacto con la prueba y puede ser que diga, ¿son suficientes? Voy a sentenciar. O no, no son suficientes, voy a actuar prueba de oficio. Yo les comento, cuando he conversado con abogados, y también en su momento me ha pasado, cuando he ejercido como abogado, cuán frustrante era saber que, por ejemplo, mi expediente ya había ingresado al despacho. Yo le decía a mi cliente, a mi patrocinada, no se preocupe, ya viene la sentencia, ya el juez de hablé, me ha dicho que ya, y luego se emitía una resolución incorporando prueba de oficio, y salía el expediente del despacho. Era una frustración, era una frustración. La pregunta es, juez, ¿por qué no lo advertiste antes? La respuesta es la que les acabo de decir, es que el juez, o sea, el proceso escrito no le permitía tener ese conocimiento oportuno. Ahora sucede eso. Y le permite, como les comento, pues diseñar una estrategia que evite estas situaciones, se produzcan de manera oportuna y el expediente pueda ser emitido dentro de un plazo razonable. Respecto a la competencia, ya les he comentado, jueces de paz letrado, jueces especializados o mixtos, juez de paz letrado, de 100 hasta 500 URPs, de 500 hasta 1000, el juez especializado. Los requisitos de la demanda son los mismos que para el proceso de conocimiento propiamente dicho, 424 y 425. Como les comentaba, hay una reducción de plazos, están entre el intermedio entre el proceso de conocimiento y el proceso sumarísimo. Hay plazos también para ejercer la defensa, el derecho de contradicción o el derecho de defensa. La parte tiene ese derecho, pero con plazos un poquito más reducidos. Puede formular tachas u oposiciones, puede proponer excepciones procesales, defensas previas, puede contestar la demanda, puede reconvenir. Yo digo puede porque, como ya ustedes saben, no es algo obligatorio que haga el demandado, es algo que está dentro de su ámbito de dominio. ¿Ya? Un detalle, el legislador ha establecido prohibición de reconvenir en determinados casos. Por ejemplo, en el tema del retracto, títulos supletorios, rectificación de áreas y linderos, tercerías y responsabilidad civil de jueces. En esos casos sí, no cabe la reconvención. ¿Ya? Luego de formuladas estos mecanismos técnicos de defensa, el demandante puede absolver el traslado de la tacha u oposición, de las excepciones o defensas previas, de la reconvención, puede además tachar o oponerse a las pruebas de la reconvención, puede proponer excepciones contra la reconvención, entre otros. Fenecida la etapa postulatoria, entramos en la etapa saneadora, de profilaxis procesal. Como les digo, bajo el piloto de litigación oral, el saneamiento lo hacemos en audiencia. Los juzgados que le están haciendo no están en el piloto, lo hacen de manera escrita, emiten una resolución. ¿Qué hace ahí el juez? Bueno, pues verifica la existencia de una relación jurídica procesal válida, ve que aquellos que deben estar, estén, ve que evalúa que no haya ningún tipo de vicio o defecto que eventualmente vaya a frustrar el normal desarrollo del proceso. En fin, todo eso se hace en el saneamiento procesal. Si es que detecta un vicio en nulidad, pues lo corrige. Si es que no hay nada, declara saneado el proceso. ¿Qué sucede luego del saneamiento? Algo que ya debería ser una práctica recurrente, pero todavía no está tan interiorizado, y es que una vez que está saneado el proceso, no se puede volver a revisar la relación jurídica procesal. Pero en la realidad, los jueces a veces en la sentencia vuelven a hacer eso, cuando deberían de haber puesto todo su interés en la etapa postulatoria. Perdón, en la etapa de saneamiento procesal. ¿Ya?
Sanidad del proceso, se fijan los puntos controvertidos. 10º pleno casatorio, jalón de orejas para todos los jueces. ¿Qué nos dijo la Corte Suprema? Jueces, dejen de estar copiando y pegando el petitorio en los puntos controvertidos. Eso no es fijar puntos controvertidos. Y surgió la pregunta, entonces, ¿qué son los puntos controvertidos? Tenemos un buen referente, y es materia laboral, proceso laboral. Hechos controvertidos, hechos reconocidos. Los puntos controvertidos en realidad son los hechos controvertidos. Esto es, hechos relevantes a la luz de la norma escogida por el juez, que ha sido refutada o negada por la otra parte, que se requiere dilucidar para establecer si es que es fundada o no la demanda. ¿Ya? Son hechos. Por eso, por ejemplo, cuando hay rebelde, no tienes hechos que contrastar, porque el rebelde no se ha opuesto, no ha negado los hechos. En esos casos hay dos opciones. O el juez llega a la conclusión que no hay necesidad de valorar ninguna prueba y aplica la presunción legal relativa de verdad. Y dice, bueno, el demandado está rebelde, así que su comportamiento me permite a mí llegar a la conclusión que lo que ha dicho el demandante es lo verdadero, y por ende se despliega la presunción que genera la rebeldía. Pero ¿qué pasa si es que el juez dice, ¿sabes qué? En estos casos yo requiero verificar requisitos mínimos, ¿ya? Y ahí el juez puede fijar cuestiones controvertidas o cuestiones polémicas, por decir así. Por ejemplo, otorgamiento de escritura pública. Un otorgamiento de escritura pública. El juez pudiera, de ser el caso, decir, necesito yo el documento original para verificar algún dato. Lo puede hacer. Pero reitero, cuando hay rebelde no hay propiamente puntos controvertidos. Luego de ello, se hace el saneamiento de pruebas. Es la parte también muy importante. Esto es, ¿qué pruebas yo voy a admitir para emitir una sentencia? Hay un error también. Oye, admite todas. Y en la sentencia solamente utilizas algunas. La pregunta es, si solamente vas a utilizar algunas, ¿para qué admites todas? Más aún, hay pruebas que terminan siendo inútiles y que generan un consumo innecesario de recursos para el propio juez. Por ejemplo, ofrecieron una inspección en un proceso de nulidad de acto jurídico. ¿En qué me va a contribuir una inspección a ello? Y en esos casos, o en los casos de división y partición, donde todavía no hay sentencia, quiero que usted, juez, vaya a ver el inmueble y constate que el bien no se puede partir. Bueno, yo no tengo el conocimiento técnico para definir eso. Eso me lo va a decir un ingeniero o un arquitecto. Pero más aún, eso en realidad corresponde dilucidar en la etapa de ejecución, no antes. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba a inicio de la conferencia, en la sentencia declarativa, yo declaro algo. ¿En qué consiste el proceso de división y partición? Poner término al régimen de copropiedad. Para eso yo requiero saber si el bien que está sujeto a copropiedad se puede partir o no. No lo necesito, porque la propia ley me dice de que basta que cualquier persona me pida el fenecimiento del régimen de copropiedad, salvo que exista un impedimento, pero si no lo hubiera, es su derecho a poner término a él. Yo no puedo obligar a una persona a estar atada en régimen de copropiedad a otra. Reitero, salvo que no hubiera acuerdo, porque si hay un acuerdo de indivisión, ahí no pasa nada. Pero si no lo hubiera, yo no puedo obligar a un copropietario a seguir al lado de otro copropietario. No. Si un copropietario dice, quiero ya que concluya esta copropiedad y tener mi propia parte del bien, es su derecho. Y para eso, reitero, no requiero saber si se puede partir o no el bien. Por eso es que la sentencia es meramente declarativa. Declaro fenecido el régimen de copropiedad y declaro que a Pedro le pertenece 50 y a Juan le pertenece 50. ¿Ya? Luego,
Señor juez, quiero que esto se efectivice. Entramos a la etapa de ejecución, que es otra historia. Audiencia de pruebas, reitero, si es que hemos admitido pruebas, se convoca audiencia de pruebas. Y finalmente, luego de actuadas las pruebas, pues se emite la sentencia, ¿verdad? Datos muy puntuales a propósito de los procesos abreviados. Por ejemplo, para compartirles algunos temas. Proceso de retracto, conciliación. ¿Procede la conciliación en el tema del retracto? La respuesta es no procede. ¿Por qué no procede? Porque el tiempo para ejercer el derecho de retracto es muy corto. Si yo le impongo la exigencia de transitar por el procedimiento conciliatorio, ese plazo simplemente concluyó y estaría afectando el derecho material de retracto. Eso está reconocido en sentencias casatorias. Ojo, no está en la propia ley. Título supletorio. Bueno, título supletorio, como ustedes saben, es cuando se necesita generar un título, pero respecto de bienes registrados, ¿ya? Bienes registrados en registros públicos. Prescripción adquisitiva de dominio, rectificación de áreas, límites y linderos, responsabilidad de jueces, tercería. Brevemente sobre el tema de tercería, ya he hablado sobre acción de usurpación de nombre. Tenemos dos supuestos, tercería preferente de pago y tercería excluyente de dominio, excluyente de propiedad. Esta última está basada, ya hay un pleno casatorio también, sobre la premisa de la existencia de un título de propiedad contenido en un documento de fecha cierta, de fecha cierta anterior a la medida cautelar que está afectando un bien del tercerista. ¿Procede la tercería respecto de derechos reales inscritos como la hipoteca? Sí, sí procede, ¿ya? Siempre y cuando también ese título esté inscrito en registros. Ahora, uno puede decir, pero es muy poco probable. No, sucede. Por ejemplo, en el Perú sucede como consecuencia de la situación de duplicidad de partidas por superposición de propiedades, o porque en la propia partida figura el título, corre inscrito el título de propiedad a favor del tercerista, pero el registrador no lo advirtió y terminó inscribiendo eventualmente algún tipo de hipoteca. Bueno, eso es a grandes rasgos sobre el tema del proceso abreviado. No sé si tuvieran alguna pregunta, complacido de absolver. Muchas gracias. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito para alguna consulta que tuvieran referente a la sesión de clase. Muy bien, doctor Juan Carlos, ¿está activo su audio? Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Le hablo de la ciudad del Cusco, doctor. La motivación mía y la pregunta, doctor, es si es correcto peticionar al señor juez que declare saneado el proceso y fije puntos controvertidos, o es que se tiene que esperar pues de oficio que el señor juez declare saneado el proceso. Muy bien. No, en realidad el tema del saneamiento procesal luego de la etapa postulatoria, el tema del saneamiento es un acto que no requiere impulso. No se olviden, y lo mencionaba a propósito de esta crítica a un criterio por ahí que en etapa de ejecución el juez puede eventualmente realizar actos oficiosos, no lo puede, pero en la etapa de trámite, el juez tiene el deber de dirección y sobre todo de impulso del proceso. Y ahí entra la pregunta, entonces, ¿qué es lo que le corresponde a las partes?
presentar los escritos postulatorios de demanda, contestación, reconvención, absolución de la reconvención, punto. ¿Qué le corresponde al juez? Muy bien, ya me plantearon sus casos, ahora yo me encargo de, por ejemplo, en el caso del proceso tradicional, emitir la resolución de saneamiento. No hay necesidad que nadie se lo pida. En el caso de los procesos civiles bajo el piloto de litigación oral, apenas hay vence la etapa postulatoria, el juez está convocando a la audiencia preliminar. Y ahí el juez sanea el proceso. Les comento que incluso si es que no van las partes a esta audiencia preliminar, el juez sanea de todas maneras el proceso. Hasta puede sentenciar. Porque en esa etapa, netamente de impulso del juez. El único supuesto donde no cabría, pero que no se aplica, es cuando, por ejemplo, el juez le haya requerido algo a la parte, ¿verdad? Pero también acá hay que, y quiero que me interpreten, y acá yo los exhorto a ustedes a que sean muy rigurosos con el tema. Tampoco el hecho de que el juez les pida algo, ustedes al final tienen que a pie juntillas cumplir con el mandato. Tiene que evaluarse el mandato. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si me pide algo que ya obra en el expediente? Me ha pasado, obviamente no somos perfectos. Por ejemplo, se hace requerimiento de información que ya obra. Señor juez, no me puede usted obligar a que haga yo el mismo gasto porque ya obra en el expediente, así que más bien le informo de que ese documento ya obra porque lo presenté mediante escrito de fecha tal, por ejemplo. O cuando se le pide realizar algún acto que en realidad es de competencia del juez, ¿no? Es de competencia del juez. Entonces, en esos supuestos, indudablemente que tienen el derecho, ojo, no es que a desacatar de manera con el silencio, con la inacción, no, porque finalmente el juez va a iniciar el cómputo del plazo para el abandono. A lo que me refiero es que ustedes pueden, si es que consideran que el requerimiento no tiene sustento, pueden informarle y contradecir ese mandato. Pero concretamente, doctor, el tema es que el saneamiento es de competencia exclusiva del juez. Luego de la etapa postulatoria, él tiene que sanear. A ver, si me permites, mi estimado Riel, una pregunta. Dice si hay algún libro. En realidad, lo que van a encontrar ustedes es una descripción de la norma procesal. Y por ejemplo, en este pequeño comentario que les hice sobre el tema del retracto, eso no lo van a encontrar pues, en un libro de naturaleza procesal, porque el retracto es una figura que está en el Código Civil, en la parte de la compra-venta. Entonces, yo debo de conocer eso. Además, jurisprudencia. Nuevamente, hay situaciones que el legislador no los contempla y entra la jurisprudencia a aclarar, a superar esa laguna y dice, miren, acá, ¿es conciliable o no es conciliable? Que yo me imagino que ustedes, ¿cuántas veces no se habrán planteado esas preguntas, ¿verdad? Oye, ¿será esto conciliable o no será esto conciliable? La jurisprudencia también supera lagunas, es su función, y eso no necesariamente a veces está recogido en libros, ¿verdad? Ya uno lo adquiere, pues, producto del ejercicio de la función, ya sea como abogado o como magistrado. Pero yo creo que sobre todo sería cuestión de hacerle más bien un seguimiento a todos estos elementos, pero propiamente un libro que conozca, ¿no? Excelente, doctor. Estimados participantes, ¿alguna consulta adicional? Pueden levantar su manito para puedan hacerlo ustedes mismos. Tengo, a ver, un participante, dicen gracias, doctor. ¿Qué más? En el chat, pues, aquí nos dice una pregunta, un participante. Doctor, ¿el juez puede emitir una sentencia declarando infundado, valorando documentos que no estuvo en tela de juicio desde el principio, a pesar de haber presentado el medio de probatorio en la apelación, el mismo que no se presentó al inicio de la demanda, porque no estuvo a tela de juicio?
lo que el juez tuvo en cuenta para declarar infundado la demanda. Sí, a ver, hay que reconocer que el legislador admite la posibilidad de presentar pruebas en segunda instancia. O sea, sí es admisible. Y ahí, como muy bien lo advierte, la sentencia emitida por el órgano de primera instancia no tiene propiamente o sea, no tiene un vicio como consecuencia de no haber valorado una prueba, porque había pues la imposibilidad de conocer esa prueba porque recién esa prueba ha sido presentada en segunda instancia. En ese sentido, lo que va a suceder es que la sentencia está bien, pero si es que en apelación se presentan pruebas, el órgano de segunda instancia la admite, cumple con el procedimiento, el órgano de segunda instancia, si es que llega a la conclusión de que las pruebas ofrecidas tienen una trascendencia tal que modifica el sentido de la primera sentencia, pues lo que va a hacer es, o lo que correspondería, es revocar la decisión de primera instancia y darle un sentido completamente distinto. Ahí entra también un tema muy importante, y eso también lo ha dicho el 10º Pleno Casatorio. La prueba de oficio, la ley ya regula el tema de la admisión de pruebas en segunda instancia, pero sobre la prueba de oficio, el 10º Pleno también ha vuelto a incidir. Órgano de segunda instancia, tú puedes también actuar ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque eres instancia. Eres instancia. Lo puedes hacer. Ahí hay un argumento que dice, bueno, pero vas a vulnerar el derecho de contradicción. Yo en realidad discrepo mucho ese criterio. El tema es que lo deben de hacer. Lo deben de hacer porque finalmente no es que los jueces de segunda instancia solamente deciden, ya, la incorporo, no. Tienen que cumplir con las garantías que ya exige la ley y el 10º Pleno Casatorio, por ejemplo, respecto de la prueba de oficio. Y tengo que correr traslado, generar el contradictorio, y luego de ello me encargo de tomar una decisión respecto de la prueba. Es decir, garantizo el derecho de contradicción en segunda instancia. Y de esa manera se cumple con el estándar. Quiero terminar esta parte con una idea que también yo les cuento que no la he escuchado. No la he escuchado en los espacios donde me he formado, ¿no? Escuchamos mucho debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, en fin. Pero lo que no nos han dicho es que estos no son derechos absolutos. Son derechos que tienen intensidades, o mejor dicho, se manifiestan con niveles de intensidad dependiendo del tipo de proceso, dependiendo del estadio procesal, entre otros. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces nosotros decimos, no, debido proceso, tienes que notificarme todo a mi domicilio. Y es ahí donde entra también la razonabilidad para cumplir esto. ¿Ya? Emilio. Doctor Emilio, está activo su audio. Nuevamente le doy pase, doctor Emilio. Doctor Emilio, ¿está activo su audio? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Doctor. Doctor, ante todo, buenas noches. Muy ilustrativa su charla. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. El proceso de división y partición se ve en un proceso sumario, ¿verdad? No, abreviado. Abreviado. Y abusando de su confianza. Mire, en un caso hay 18 copropietarios de un bien. Algunos han fallecido, unos viven en el extranjero y de otros se desconoce su domicilio. No. Conocimiento, perdón, doctor. Creo que conocimiento es el división y partición. Conocimiento, no es sumaricio. Ya, perdón, doctor, lo interrumpí, discúlpeme ya. Me dice, tiene bastantes copropietarios. Sí, algunos viven en el extranjero y otros se desconoce su domicilio. ¿Cómo podríamos notificarlo? ¿Cómo podríamos solicitar? ¿Cómo podría poner en la demanda ahí?
Bueno, ya eso está en la ley, ¿verdad? La ley dice que en el caso de personas indeterminadas o con domicilio incierto, pues se le notifica por edictos, ¿no? Ahí sí les quiero hacer también, bueno, acá entra un tema de criterio, ¿verdad? Yo les comparto mi criterio, el criterio que tengo adoptado. Para llegar a la notificación edictal por edictos, lo que dice la ley es que el demandante debe de haber agotado. Entonces, yo a veces yo he llegado a la conclusión de que los abogados a veces pierden tiempo, porque de frente dicen, señor juez, el demandado es Pedro, pero yo no sé dónde vive Pedro. Lo que sucede pues es que estamos en tiempos distintos, o sea, ya muy bien, ¿cómo se llama Pedro? Ya, se llama Pedro, tal. Nosotros tenemos base de RENIEC, acceso a la base de datos de RENIEC. Entonces entramos, oye, pero Pedro tiene domicilio, acá tengo su RENIEC. ¿Por qué me está diciendo que se ha agotado todo? Si es que no tuviera DNI, te entiendo. Pero si aparece, si tiene RENIEC, está registrado en la RENIEC, tienes ahí su domicilio, entonces, ¿cómo tú me dices que has agotado todos los medios para conocer su domicilio? Si tienes la base de datos de RENIEC. En esos casos, por ejemplo, yo le digo a mi criterio que pierden tiempo porque lo que deberían hacer es, señor juez, aquí está una ficha de inscripción del demandado de RENIEC, se la junto, notifiquen ese domicilio. Se ahorran tiempo. Aprovecho, porque justo vamos a entrar a una campaña para tratar de que esta idea también se difunda. Cuando ustedes vayan a interponer demandas, adjunten el croquis del domicilio del demandado. Ahora que tenemos Google Maps, con Google Maps o háganlo a mano, hagan eso. ¿Saben por qué? Porque ahí ustedes, miren, lo que sucede es que el área de notificaciones no depende del juez, es un área administrativa. Y es algo que nosotros finalmente como jueces no podemos controlar. Y pues son seres humanos, ¿verdad? Los humanos pueden cansarse, en un momento pueden, pues, sabes que hoy no quiero notificar, me voy a hacer el difícil para encontrar un domicilio. Se devuelven, dicen, ¿sabe qué, señor juez? Doy una razón, no he podido llegar al domicilio. ¿Qué hacemos nosotros? Le corremos al lado al demandante. Demandante, grafícame cómo llego. ¿Y qué hace el demandante? Recién presenta el croquis. ¿Por qué no lo hacen desde la demanda? Ahora, alguno de ustedes me puede decir, doctor, no, pero es fácil llegar acá. No den sentado. Ese acto no lo den por sentado, señores, estimados. No lo den por sentado. Adelántense. Si saben que hay una posibilidad de que su demanda se dilate y ustedes pueden evitar eso, sean más astutos, adelántense. De esa manera, cuando le llega el notificador no tiene margen y va a realizar el acto que corresponde. Y ustedes al final tienen un resultado favorable porque su demanda va a llegar a ser notificada y con el proceso avanza mucho más rápido. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Jonathan. Doctor Jonathan, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la ponencia. Quería consultarle, en ese ejemplo que usted desarrolló, doctor, pongamos que yo soy el demandado y me notificaron con mi croquis todo ok, y hasta llegó a la etapa de, bueno, en la etapa que donde me declaren en rebeldía, ya el juez con la parte demandante nos sentenciaron, eh, podría revertir todo el proceso, porque en sí, yo no, en mi dirección real, y creo que sale de mi DNI que vivo en tal dirección, pero en sí, por cuestiones de trabajo, yo trabajo y estoy residiendo temporalmente o por 1 o 2 años en otro departamento. Entonces no tenía conocimiento de todo el proceso. ¿Sí se podía revertir? Mi respuesta es que no, porque el demandado, la información que obra en RENIEC es fruto de una declaración jurada de nosotros, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. RENIEC no nos inventa direcciones, nosotros le decimos, ¿dónde vive? Allá. Yo informo que vivo en tal. Es una declaración jurada
declaración jurada ante una autoridad. Ojo, primer punto, o sea, no es cualquier información. Segundo, tiene toda la razón, puede haber una no correspondencia entre lo que yo he declarado en este momento con lo que pase a futuro. Pero la propia ley me dice quién tiene el deber de actualizar esa información, ya sea ante RENIEC o ya sea ante el demandante. Y la ley me dice, tú, obligado, si es que vas a irte a otro lugar, tienes que avisarlo. Entonces yo no puedo pretender obtener un beneficio como es la declaración de nulidad de todo un proceso como consecuencia del incumplimiento de un deber por mi parte. Eso incluso no procede, no solamente porque contraviene la norma expresa en materia de domicilio del Código Civil, sino además porque hay una norma expresa del Código Procesal Civil que dice nadie puede beneficiarse de su propia culpa o dolo. Pero de manera textual en el código dice que si es que tú eres el que has provocado el vicio, tú no puedes invocar la nulidad. En este caso, aunque más es un tema sustantivo, yo tengo el deber de informar cuando me voy a ir a otro lugar. Tengo ese deber. Si es que no cumplí con informar, no puedo yo invocar ese incumplimiento a mi favor para pedir la nulidad de todo lo otro. No puedo. A propósito, quería comentarles, por ejemplo, algo que es interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el rebelde? ¿Qué pasa si el rebelde se apersona y fija su casilla electrónica? ¿Le tienes que notificar por cédula o ahora ya le notificas de manera electrónica? Yo les cuento que como director del proceso, yo notifico al rebelde todo, o sea, ya se apersonó, todo le notifico por casilla electrónica. Todo. Porque es un mecanismo más seguro, incluso más seguro, más célere para el tema de notificación. No hay ningún inconveniente, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tengo que notificar la demanda al demandado y ya el demandado se apersonó y me dio su domicilio? He tenido un caso recientemente, esta semana. Se presenta el demandado y dice, señor juez, me he enterado de que hay un proceso en mi contra. Notifíqueme. Ya nosotros, como ya se personó y tiene que hacer así, no, le hemos notificado todo porque hacía así, no. Luego pide la nulidad y dice, señor juez, pero me notificó porque hacía así, no, y no mi domicilio. Yo le dije, mira, y ahí entra el tema que les comento. A ver, vamos interpretando la norma. ¿Por qué el legislador dice que se tiene que notificar en el domicilio real al demandado? Porque obviamente, como todavía no se ha personado, no tengo pues su casilla SINOE, no sé a qué abogado va a contratar, ¿verdad? Entonces, por eso es que el legislador dice, oye, como no conozco, le tengo que notificar en persona. El día que todo peruano con su DNI tenga a la vez su casilla SINOE, ese tema se elimina. El día que en nuestro DNI aparezca nuestra casilla SINOE, se elimina completamente eso. Porque yo tendría un mecanismo para decirte, bueno, revisa tu casilla SINOE. Y en el caso que les comento, pues él se había personado y ya teníamos casilla SINOE. Entonces, y el otro tema de decir, me han notificado por casilla SINOE, pero requiero la notificación por cédula, no, podía convalidarse. Ya me está diciendo que tienes conocimiento de todo, la demanda y contestación, sino que quieres una forma física. No, pero lo importante, como ustedes ya saben, es que se cumpla la finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Que tengas conocimiento del contenido. Ya habías cumplido. Alan. Excelente, doctor. Damos pase al doctor Alan José. Doctor, muy buenas noches. Y con el doctor José Guamaní nos vamos. Buenas noches, doctor. Con respecto a la ficha RENIEC que estaba mencionando, cuando se va a notificar al demandado y no pueda ser válidamente notificado, ¿tan solo basta la firma del abogado mencionar que se notifique por edictos electrónicos? ¿O es necesario, obligatorio la firma de la patrocinada o patrocinado? No, buen punto. Ya sobre eso, tanto la Corte Suprema como el Tribunal ya ha aclarado. O sea,
Principalmente lo que se exige en cuanto a la firma del patrocinado es para la interposición de demanda o contestación, principalmente eso, y además pues para actos que requieren, para actos de disposición de derechos, ya sea de naturaleza procesal o de naturaleza sustantiva. Ahí sí se requiere, porque son actos de disposición, pero todos los demás escritos, que obviamente conllevan el normal actuar de un abogado, como son los actos de impulso, o los actos de defensa, por ejemplo, una apelación, una nulidad, esos no requieren. Eso lo realiza válidamente, lo puede realizar válidamente el abogado, como en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Como en este caso, pedir una nulidad. Pero yo, por ejemplo, acá sí les comento algo, ¿no? No, doctor, pero solicitar que se notifique, disculpe, por edictos, el abogado tan solo El falta la abogado firma del solo la abogado. firma, porque es un acto de impulso. Es un Correcto. acto de impulso. Y justo quería comentarles, por ejemplo, a propósito, ¿verdad? Es un acto de impulso. Una nulidad, a mi criterio también la puede formular directamente el abogado, pero eso sí, si la nulidad es manifiestamente infundada, al abogado también se expone a que, aplicando ley orgánica y Código Procesal Civil, se le puede imponer una multa por la nulidad manifiestamente infundada, ¿verdad? Eso sí. O sea, no solamente para impulso, sino también para ese tipo de situaciones, también el abogado asume algún tipo de responsabilidad de manera directa, no el cliente. Finalmente nos vamos con el doctor José Guamaní. Doctor José Guamaní, está activo su audio. Nuevamente le doy pase, doctor José Guamaní, está activo su audio. Puede activarlo también usted. Doctor, muy buenas noches, gracias. Tengo dos inquietudes. Una, por ejemplo, en el caso de una interposición de demanda de divorcio, sucede que la cónyuge ya no vive en el domicilio y su domicilio sigue figurando el domicilio conyugal. Entonces, en ese caso, ¿a dónde se notifica para evitar una nulidad posterior por no usar el domicilio RENIEC? Y dos, una notificación por WhatsApp se convalida solo cuando se contesta o solo hay casos o tiene que ser notificación, digamos, regular. Gracias. Muy buenas preguntas. Bueno, ya para Audiápolis, de todas maneras, que se programe un próximo evento relacionado a todo lo que sucede con el tema de demandas, emplazamientos, notificaciones, porque son situaciones muy problemáticas en la práctica. Y sobre todo que hay una diversidad de criterios, o sea, no hay criterios uniformes por parte de los colegas. Sobre el primer punto, lo que se tiene que hacer es algo que, por ejemplo, yo lo aprendí también en su momento cuando ejercía. Reforzar y protegerme de una eventual nulidad. Muy bien lo que plantea el doctor Guamaní es, oye, yo quiero cuidar el proceso, o sea, quiero que luego no me salgas con una nulidad. O sea, está bien, ese debe ser el pensamiento del abogado. Entonces, lo que se pide es que se complemente, decir, señor juez, mire, y yo le informo que formalmente acá está su DNI, un domicilio, además, el último domicilio que yo he sabido donde vivía es acá, pero ya averigüé, tampoco no está ahí. Entonces, le pido a usted, ojo, miren, pidan ustedes eso al juez. Le pido a usted, señor juez, notifique en el domicilio de René, domicilio donde yo conocía de que ella estuvo viviendo, su último domicilio, y además le pido que notifique por edictos. Cuando le plantean eso, ya ustedes han cumplido con una actuación diligente, ya va a depender del juez. Yo les cuento, por ejemplo, en procesos ejecutivos, nosotros tenemos, cuando el banco, por ejemplo, ejecuta una hipoteca, pide que se le notifique no solamente el domicilio que se ha consignado en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, no solamente ahí pide el banco, sino, por ejemplo, los ejecutantes, como los bancos, sino además también dice, señor juez, pero además notifícale en su domicilio RENIEC. Entonces, lo que hace el ejecutante es, se cuida. Vaya a ser que más adelante le plantees una nulidad diciendo, no me notificas en mi RENIEC. Entonces, se cuida el ejecutante.
Y finalmente lo que hace el ejecutante es, él asume ese costo, paga el arancel. ¿Cuánto cuesta el arancel? No serían pues 4.60, creo que está por notificación. Serían 10 soles más o menos, algo así. Y cuido, por 10 soles que voy a pagar en aranceles adicionales, protejo de que eventualmente el demandado más adelante me diga, no me notificases en un domicilio distinto. Y eventualmente uno esté expuesto a criterios distintos del órgano de segunda instancia, porque el órgano de segunda instancia puede decir, no, debiste haber notificado a Reniec. No, ya, por si acaso, esto lo cuido. ¿Verdad? Pero eso sí, yo en particular eso lo dejo a criterio de los abogados, de las partes. Mi posición es, en un contrato, tú has dicho que tienes tu domicilio acá. Ese contrato es el que para mí va a regir también en la prohibición procesal. Hay colegas que dicen, no, yo ordeno que se notifique también el domicilio de Reniec. Mi criterio no es así. ¿Verdad? Mi criterio no es así. Y lo segundo, respecto al tema de WhatsApp, miren, yo les comento que en particular yo no utilizo el tema de WhatsApp. Por una sencilla razón. Seguridad. Primer punto, ¿qué seguridad yo tengo de que ese es el número de la parte demandada? No tengo. O sea, no tengo. En la práctica no tengo. O sea, y el tema de, no, mira, acá hay un reporte de que ese número le pertenece al demandado. Eso tampoco no es, pues, un hecho objetivo para justificar un emplazamiento. Porque yo puedo haber gestionado, como por ejemplo, pasa en mi caso, yo tengo una línea mía, pero además le saqué una línea para mi mamá y una línea para mis 2 hijas. Tengo 2 además para mis 2 hijas. Entonces, si me quisieran emplazar, le va a llegar a mi hija, no le va a llegar a mí. Le va a llegar a mi mamá, no me va a llegar a mí. Entonces, ahora, cosa distinta es que yo lo haga como mecanismo complementario. Siempre lo he dicho. ¿Por qué? Porque ahí sí puede operar la convalidación. Les pongo un ejemplo. Digo, notifica al RENIEC. Notifica en la dirección que aparece en el contrato. Y además, el demandante me dice, señor juez, pero notifícale, además, por si acaso, a su WhatsApp. Acá le doy un número. Lo envío. ¿Qué pasa? Obviamente, para mí los plazos no van a ser a partir de la notificación de WhatsApp. Para mí los plazos van a ser los relacionados a la notificación por cédula, ya sea en el domicilio del contrato o en el domicilio de RENIEC. Esos para mí son los plazos. Pero ¿qué pasa si mientras está transcurriendo los plazos, el demandado se apersona y contesta? Porque él dice, oye, ya me acabo de enterar por WhatsApp y contesto. Lo que está haciendo él es está convalidando. Y eso es válido, eso es permitido. Pero lo hago de manera complementaria. En esos casos sí. Hay supuestos que no son temas civiles donde sí se admiten comunicaciones en otros ámbitos. Ahí tiene su propia legislación. Pero en el tema civil no está regulado propiamente. Ustedes ya saben también eso. No está regulado la notificación. Lo que sí te dice es, si es que el demandado voluntariamente le informa al juez, notifícame acá, el juez tiene que seguir. Porque ya la parte está asumiendo, le está diciendo, quiero que me notifiques a través de esta manera. ¿Ya? Ahí sí prevalece la voluntad de las partes. A ver, antes, mi estimado Reader, hay 2 preguntas chiquititas. Dice, al existir un auto de vista emitido por la sala civil que resuelve la nulidad de todo lo actuado, ¿el juez de primera instancia puede continuar con el proceso sin considerar lo resuelto? No, pues el órgano de segunda instancia ya declaró la nulidad de todo y tiene que declarar la nulidad de todo, ¿verdad? El órgano de segunda instancia ya emitió un mandato y aun cuando esté bien avanzado, todo se trae abajo. Y esa fue una pregunta de Anthony Williams Urbano. Y la última de Wagner.
Sería solicitar notificar al proyecto que pretende nombrar curador procesal. No obstante, el problema nacería asumir el costo del abogado nombrar al curador. ¿Cómo podríamos evitar un pago por conciencia? No, pues, o sea, necesariamente al curador le tienes que pagar. Pues. El curador es un órgano de auxilio judicial, así como un perito, así como un martillero. Le tienes que pagar. Y le tienes que pagar porque, mi estimado Wagner, ¿qué pasa si yo te designo a ti de curador procesal? Contestas, vienes a mis audiencias, haces una buena defensa. Tú dirías, doctor, pero hay un derecho constitucional a obtener una retribución por el trabajo efectivo. ¿Quién me paga? Te tenemos que pagar, pues el juez ordena finalmente que te pague. Y si no te pagan, le pongo multa al que no te quiere pagar. Ya, mi estimado Reader.